Bienvenidos. Somos el equipo Pascal y en la siguiente presentación vamos a explicarles el diagrama de flujo del siguiente algoritmo. Problema número 12. Una empresa dedicada a la venta de artículos del hogar ha contratado a un grupo de vendedores para aplicar el sistema de mercadeo americano casa a casa. Cada día en la mañana se le asigna a cada vendedor una cantidad determinada de artículos. Al final del día, cada vendedor reporta la cantidad sobrante. La empresa al final del día otorga un premio al mejor vendedor, el cual debe haber vendido al menos el 75% de lo asignado en la mañana y un segundo premio para quienes retornan menos del 10% de su asignación. Diagrama de flujo. Acá tenemos el diagrama de flujo. Empieza en el inicio y luego se procede a una declaración de variables de tipo Dogger, es decir, de tipo decimal. Una B mayúscula acompañada de unos corchetes. Esto quiere decir que esa variable es un arreglo o un vector de una dimensión. El porcentaje y mayor. Luego se procede a declarar variables de tipo entero, llamada n_cont, que es igual a 0. Esto es un contador y por eso es que dice igual a 0, porque debe estar inicializado en 0. A1, A2 y E. Continuando el diagrama, pide ingresar la cantidad de vendedores. Esto es porque el problema dice que la empresa contrata a un grupo de vendedores, pero no especifica cuál es la cantidad de vendedores. Se ingresa la cantidad de vendedores y se almacena en la variable n. Luego se procede a asignarles el tamaño n al vector b, es decir, que ahora el vector va a tener n posiciones como tamaños. Es decir, que si la cantidad de vendedores es 5, el vector va a tener 5 posiciones para almacenar datos. Luego de esto se procede a un ciclo for. Este va desde i igual 0 hasta i menor a n. Esto es para poder recorrer las posiciones del arreglo. En la primera iteración, i es menor a n. Entonces se tiene la cantidad de artículos asignado para el vendedor i más 1. I más 1 es porque para este momento el valor de la letra i es 0, más 1. Entonces lo que se le va a mostrar al usuario es 1. Entonces diría, ingrese una cantidad de artículos asignados para el vendedor 1 y se va a almacenar en la variable A1. Luego se procede a ingresar la cantidad de artículos sobrante en el vendedor i más 1 y se va a almacenar en la variable A2. Para la posición 0 del vector b se va a guardar en el siguiente cálculo, que sería A1 menos A2 por 100 entre A1, y se va a guardar el porcentaje de venta que tuvo ese vendedor para ese día. Esta es una simple regla de 3 que se aplica acá. Entonces se resta A1, que es la cantidad de artículos que se le asigna, menos A2, que es la cantidad de artículos sobrante. Esto es para saber cuántos fueron los artículos que vendió y se va a multiplicar por 100 dividiéndolo entre la cantidad asignada para sacar el porcentaje de lo que esta persona vendió. Y eso se va a almacenar directamente como un porcentaje en el vector b de la posición i. Luego se pasa a hacer o a realizar un condicional y se dice que A2 por 100 entre 1 va a ser menor a 10. Esto es porque el programa pide que se calcule el porcentaje de vendedores que ganaron el segundo premio. Entonces, el segundo premio dice que son para aquellos que retornan menos del 10% de su asignación. Entonces, en este cálculo, dice que A2 por 100 entre 1 se va a calcular el porcentaje de lo que retorna el vendedor, con una simple regla de 3 también. A2 es el artículo sobrante del vendedor, lo que él retornó por 100 entre A1, que es la cantidad que se le asignaron para vender, menor a 10. Y entonces dice, si es menor a 10, entonces el contador va a ser igual al contador más 1. En este caso, en esta primera iteración, o en esta primera vuelta del ciclo, el contador es igual a 0. Entonces sería que el contador es igual a 0 más 1. Luego se va a regresar nuevamente hasta el principio o el inicio de este ciclo. Es decir, para este caso ya i va a valer 1 y haría nuevamente el proceso. Entonces, hace todo el proceso, como se puede ver, hace el condicional y se vuelve a regresar. Va a haber un momento en el que la i va a ser igual o menor a n. Y en este caso ya va a avanzar por el otro lado donde dice que i va a ser menor a n.
y va a bajar a regresar a hacer un proceso que dice que mayor es igual a B0. Acá lo que se está haciendo es almacenar en esta variable mayor el porcentaje de venta que se tiene para la posición 0 del vector B. Es decir, se está tomando el valor que está almacenado en la posición 0 del vector B y lo está guardando en la variable mayor. Esto se hace para calcular cuál es el vendedor ganador. A través de esta variable se va a comparar con los demás vectores o con las demás variables de ese vector y se va a sacar cuál es el mayor para saber cuál fue el vendedor que ganó el primer premio, que sería el de 75% o más, como se pudo decir anteriormente. Entonces, bien, se almacena el valor de la variable en mayor y se procede a otro ciclo for para ir recorriendo el arreglo y comparando así los valores, desde x igual 0 hasta x menor a n. Cuando x es menor a n, se empieza a comparar. Si bx, es decir, b0, es mayor a mayor, en este caso, mayor es igual a b0, entonces si dice que sí, ahora mayor va a ser igual a bx y e va a ser igual a x. Si bx no es mayor, si esta condición no se cumple, entonces nos devolvemos nuevamente a que haga el ciclo. De igual forma, si es mayor, entonces se realiza el proceso de mayor es igual a bx, es igual a x y se devuelve a hacer el ciclo, esta vez con x igual a 1. Para este caso, se diría que x es igual a 1, donde dice que x es menor a n y se dice que b1, en este caso, pues b1 va a ser mayor a mayor. Entonces, si dice que sí, mayor va a ser igual a B1. Es decir, aquí se está haciendo una comparación de dato por dato. Y cuando se consiga que un dato almacenado en mayor es menor que el almacenado en la posición X, se va a tomar, va a almacenarlo para ir extrayendo de una vez el dato mayor. Luego de esto, cuando se cumple la condición de x es mayor o igual a n, entonces se sale del ciclo y va a calcular ahora el porcentaje de vendedores que ganaron el segundo premio. Esto sería con el contador, como ya se había dicho en la parte anterior. Como se había dicho en el primer ciclo for, el contador se iba llenando si se cumplía la condición de que los retornados fueran menores al 10%. Entonces acá se va a calcular también el porcentaje igual al contador por 100 entre n, siendo n el número de vendedores. Luego se pasa a mostrar los resultados. El mejor vendedor del día es el vendedor E. En este caso, E fue el valor que se fue almacenando cuando se fue recorriendo el arreglo para sacar el valor mayor. Por ejemplo, el valor mayor se encontró en el vector B, posición 5, entonces quiere decir que E en ese momento va a valer 5. Entonces va a decir el mejor vendedor del día es el vendedor 5, con un porcentaje de venta de mayor. Mayor vendría siendo la variable que almacenó el porcentaje de venta mayor, que alcanzó el vendedor E o el vendedor X en este caso. Luego de ello se procede a sacar lo que es el porcentaje, que sería el porcentaje que se calculó con la regla de 3. Porcentaje igual a contador por 100 entre n. Y de esta manera termina el diagrama de flujo. Gracias.